venir a la iglesia y con venir a escuchar sermones es que tenemos una falsa expectativa sobre la Biblia. Creo que también tenemos una mala experiencia con sermones de las 4 leyes que te van a llevar al éxito, las 3 cosas que tienes que hacer para ser feliz. Yo creo que en esta iglesia de esos sermones no tenemos, porque contamos con una visión sobre la palabra real. La Biblia no es un libro para ser feliz. La Biblia no revela el camino para la alegría y para estar siempre saltando la por la vida. Ese libro no es la Biblia. Hay otras religiones y otras filosofías que sí que ofrecen eso. Te lo pueden ofrecer muy lejos o tan cerca aquí como en Travesía de Vigo. Hay gente que está ofertando maneras de ser felices, cuando la felicidad es un estado en el que siempre tenemos que ir corriendo tras él. Es solo una sensación. Lo que la palabra de Dios revela es la necesidad del hombre de reconciliarse con Dios. Y eso no lo lleva a la felicidad, lo lleva al cielo. Lo lleva a tener una relación personal con Dios, tengas la edad que tengas. Seas pequeño, seas mayor o seas muy mayor. El problema que tenemos cuando venimos a escuchar la palabra de Dios es que tenemos una falsa expectativa de qué va a decir el predicador. A ver qué oferta me trae. No hay ofertas. El Señor ha hablado y quiere que nosotros caminemos por fe, de su mano, por cañadas oscuras, como dice el Salmo 23. Pero la grandeza de la palabra de Dios es que nos dice sí una cosa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No son fórmulas, es una relación que Dios quiere tener contigo en esta mañana. Así que vamos al Salmo 23, iba a decir, ya me iba a otro texto. Cambiamos la fecha, cambiamos también el texto. Vamos a Deuteronomio 20. Y yo quiero que esta mañana tengamos un sermón de paz, porque el título es Esto es la guerra, ¿no? Cómo actuar ante los conflictos. Algunos recordaréis a Miguel Gila, ¿no? ¿Recordáis algunos a Miguel Gila? Otros dirán, ¿de qué habla este hombre? Bueno, recordad que soy un boomer, ¿no? Ya soy un señor mayor. Pero Miguel Gila era uno de los grandes humoristas de España, del siglo pasado y de este siglo también, porque nadie nos hace reír como él. Y él tenía este monólogo de la guerra, ¿no? Y él empezaba diciendo, oiga, es el enemigo, que si puede parar la guerra un momento, que tengo que ir a hacer unas compras con mi señora. Y dice el enemigo, ¿cómo? Sí, que a qué hora atacan entonces, preguntaba Gila, ¿no? ¿Le parece bien a las 5, de 5 a 7 y luego cenamos tranquilos? Esa era su idea de la guerra, ¿no? Pero solamente se puede reír de la guerra quien ha pasado una, quien ha vivido noches que se hacen eternas en la oscuridad, bajo el silbido de las bombas. Alguien que se le dice mañana es el día en que se invade y arrasan con todo. No tenemos una guerra muy lejos, la tenemos aquí cerca. Pero mis queridos hermanos, pensando un poco en la palabra guerra, vamos a desescalarla, que es una palabra que hemos aprendido después de la pandemia, desescalar. Vamos a pensar en conflictos, porque la guerra parece que está ahora mismo en Ucrania. Hay un montón de conflictos armados, abiertos en el mundo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se habla de ellos, cansan, hay otras cosas más cercanas. Por eso que mejor vamos a hablar de conflictos, ¿no? Porque los conflictos sí que están cercanos. Están en el trabajo, en casa, en el instituto, en el colegio. De igual tu edad o condición, siempre habrá conflictos, nos guste o no. El profeta Pedro de esta iglesia, no lo grabéis esto, ¿no? Te profetizo en el nombre del Señor que siempre habrá conflictos. Qué cosa, ¿no? Vaya predicación nos traen en esta mañana, ¿no? Como decíamos al principio. Provocados por nosotros, otras veces contra nosotros, fáciles de resolver, sin solución algunos. Los conflictos generan en nosotros una gran angustia y muchas veces sacan lo peor de cada uno de nosotros, o por nuestra manera de enfrentarlos, o en nuestra manera de aceptarlos e intentar resolverlos. Mis queridos hermanos, la Biblia es un libro de conflictos. ¿Os fijáis?
no hay paz. ¿No? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y eso es, respiras y dices, eso es lo que está, ¿no? Pero inmediatamente en el capítulo 3, ¿qué pasa? Se abre un conflicto que no se ha cerrado, que se continúa desarrollando a través de la historia hasta el día de hoy, en esta mañana. Yo te pregunto, ¿qué conflicto tienes tú abierto hoy? ¿Qué tal las notas? Los jóvenes. ¿Qué tal van esos estudios? ¿No? ¿Qué tal los universitarios? La relación con los profesores, con el entorno. ¿Qué tal con vuestros padres? ¿Qué tal con vuestros hermanos de la fe? ¿Qué tal con otras iglesias? ¿Qué tal con tu marido? ¿Con tu mujer? ¿Con tus hijos? ¿Cuántos conflictos tienes abiertos tú en esta mañana? ¿Tienes un conflicto contigo mismo? Fijaros la cercanía de los conflictos, ¿eh? No es una cosa lejana. Están aquí, a la puerta, y llaman constantemente. Ahora, yo tengo para mí, a ver qué pensáis vosotros, que yo creo que la gran victoria sobre los conflictos no es si los resolvemos o no, no es si ganamos o no, sino es si reflejamos durante el conflicto y su resolución el carácter de Dios. Creo que esa es la gran victoria. Ganes o pierdas, ¿eh? Porque hay que tener el carácter del Señor para ganar y ser humilde. Y hay que tener el carácter de Dios para saber perder y no hundirse, querer ser sostenido por la mano de Dios. No importa en qué conflicto estés en esta mañana. Vamos a ver qué quiere decirnos este pasaje en esta mañana sobre la guerra y el conflicto. Capítulo 20 de Deuteronomio. Vamos a ir allí y vamos a ver qué quiere decirnos Dios, qué puede enseñarnos el Señor de su carácter y del nuestro ante los conflictos. En esta mañana vamos a ver 4 principios. No son fórmulas. Si haces los 4 seguidos, tienes victoria. Si haces 3, tienes media victoria. No es eso. Son 4 principios bíblicos que creo que podemos extraer de este pasaje para nosotros. Un pasaje en el que Dios revela lo que debe hacer el pueblo de Israel en conflictos, en la guerra. En primer lugar, ante el conflicto, confía en el poder de Dios, ten valor. En segundo lugar, ante el conflicto, confía en el plan de Dios, ten fe. En tercer lugar, ante el conflicto, confía en la estrategia de Dios, ten confianza. Y en cuarto lugar, ante el conflicto, confía en la provisión de Dios, ten cabeza. Ya explicaré eso al final. En primer lugar, vamos a leer el pasaje. Es un pasaje muy interesante, que si veis, se divide muy fácilmente en los cuántos, ¿no? ¿Cuándo? Y parece la canción, dime cuándo tú vendrás, cuándo, ¿no? Por eso estaba leyendo y todo el rato digo, tengo que decirlo porque si no, mi cabeza no va a aguantar, ¿no? Y con el constante cuándo se divide muy bien el pasaje, ¿no? Y ahí podemos ver las cuatro etapas de lo que el Señor quiere que veamos esta mañana. Leyes sobre la guerra. Dice aquí el editor, dice lo siguiente: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres carros y caballos y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo, y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayéis, no desmaye, sí. Sí, no desmaye, me cambio de Biblia, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha disfrutado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuélvase a su casa, que no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, pues vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa, y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si responde paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuera hallado será tu tributario y te servirá.
Pero si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios entrega en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades que están de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no te enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho por sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sities alguna ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrías comer, y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir en tu contra. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Muy bien, es un pasaje bastante práctico, ¿no? No hay mucha guerra, ¿no? No hay mucho, excepto algunos versículos. Pero, ¿qué quiere el Señor que aprendamos en esta mañana? En primer lugar, ante el conflicto, confía en el poder de Dios, ten valor. Fijaros en el versículo 1, está en el versículo 1. Si sales a la guerra contra tus enemigos y vieres caballos y carros, sal corriendo, ¿no? Eso es mejor, siempre, ¿no? Dicen que el miedo tiene una doble reacción, ¿no? O peleas o te vas, ¿no? En fin, casi siempre es mejor irse, ¿no? Pero fijaros, hay un par de cosas en este primer versículo. Por un lado, el conflicto es cosa segura, mis queridos hermanos. Dice aquí que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, es decir, saldrás a la guerra. Claro, pues no vas a llegar allí y vas a decir, buenos días, señor Cananeo, que se tienen que retirar ustedes porque vamos a nosotros a ocupar esta tierra. No, ellos dirán, ¿qué dices? Los conflictos van a venir, mis queridos hermanos. Eso es cierto. Y no podemos quedarnos en casa cada vez que se genere un conflicto, porque siempre hay conflictos con nosotros mismos y con los demás. Así que este pueblo que debéis recordar que está para entrar a la tierra prometida, se les dice, va a haber conflicto, es cosa segura. Otra cosa, el conflicto es aterrador. Dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Pero ¿quién no tiene miedo? No te fíes de las personas que dicen, yo no le temo a nada. Eso no es verdad. Y eso no es sano siquiera. Estaban el otro día hablando de estas personas que hacen estos vídeos extremos, ¿no? Había un señor con una bicicletita. Para mí es una bicicletita si lo comparas con los 300 metros que había de caída libre. De ahí van ellos. Otro que se subía en una grúa y hacía escalando ahí como un mono. Y dice que no tienen miedo. ¿Tienen miedo? Deben estar locos. Lo natural, mis queridos hermanos, es que ante el conflicto, ante ver el problema que se te viene encima, tengas miedo. ¿Quién no tiene miedo? Pero en tercer lugar, en este primer punto, el conflicto, dice la palabra, es algo que no debemos temer. Te estás contradiciendo, Pedro. Fíjate lo que dice aquí. No tengáis temor de ellos, por un motivo. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. ¿No te acuerdas? ¿Te acuerdas de las plagas? ¿Te acuerdas del Mar Rojo? ¿Te acuerdas de los 40 años de maná? ¿Tú crees ahora que Dios que te ha traído hasta aquí te va a dejar solo? Y entonces Dios nos dice, no temáis, no por una locura, sino por el hecho indiscutible de que Dios ha estado con nosotros hasta este momento. Pero lo que pasa es que los recuerdos son muy bonitos cuando son de cosas bonitas. Pero nos aterra el presente de un conflicto y nos olvidamos de que Dios nos ha acompañado hasta aquí. Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿O no? Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que tememos. Y es natural. Pero ante el temor de esos caballos y ese pueblo tan grande, Dios le dice a su pueblo, tened confianza en el Dios que os sacó de la tierra de Egipto. Otra vez la palabra es recordar hechos. Dos hechos fundamentales. Jehová está con nosotros y Jehová ya actúa en nuestro favor en el pasado. ¿Confiamos o no confiamos? No se trata
de fórmulas etéreas, de una fe que yo digo tengo fe. No le creas a Dios, no creas en Dios, sino créele a Él como persona. Yo estuve allí, yo voy a estar contigo. Vamos, por cañadas oscuras, como dice el Salmo 23. Pero vamos. Vendrán los conflictos, serán aterradores, pero nosotros debemos confiar, tener valor y seguir caminando de la mano de Dios. En segundo lugar, versículos del 2 al 9, ante el conflicto, confía en el plan de Dios, en fe. Bueno, ya empezamos con la fe. Yo creo que teníamos que escribir estos libros, de estos de autoayuda, ¿no? Que hay un montón. En vez de ser ancianos o pastores o psicólogos, hagámonos coaches. Coach. Que además no hay que estudiar nada para ser coach. ¿Sabías eso? Tú te pones allí una cuenta en internet y dices que eres coach de lo que tú quieras y eres coach. ¿Quién te va a contradecir? A ver, ¿tú qué te crees? No, yo tengo un doctorado. ¿Qué dices? Yo soy coach de lo que yo quiera hacer. ¿Tú esperas que seamos coaches aquí? Que te digamos, estas son las 4 estrategias que te van a hacer una persona sin miedo ante los conflictos. Eso no existe. Dice que tengamos fe. Y dice que tengamos fe en primer lugar para escuchar la palabra de Dios. Fijaros en el versículo 2. Mirad la estrategia de Dios. Dice en el capítulo 20, versículo 2, cuando os acerquéis a combatir, se pondrá de pie. Estamos todos aquí al borde de la silla. Rambo, por lo menos. El más poderoso de la tribu. No, el que tenga una estrategia. No, se pondrá delante de vosotros. ¿Quién? El sacerdote. ¿Cómo? ¿El sacerdote? ¿Quién? Este que va con la túnica y está ahí todo el día, que no... ¿Sí? Porque ¿qué tiene que decir? Fijaros lo que dice el versículo 2. Se pondrá de pie el sacerdote, cuando vayáis a combatir, y hablará al pueblo y les va a decir lo siguiente. Oye Israel. ¿Os suena eso? Shema Israel. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Es la misma fórmula. Oye Israel. Sí, qué bonito, todas esas cosas. Ay, tenemos un Dios tan grande, pero ahora que viene el conflicto, fíjate lo que tiene que decir el sacerdote. Jehová, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros, ¿qué cosa? Enemigos. No, dice aquí, no desmaye, vuestro corazón, no temáis, no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. No, pero quítate, trae aquí a alguien que tenga una estrategia. ¿Cómo vamos? ¿Qué escuadrones vamos a mandar? No, recuerda una cosa, ten fe. No desmayes, camina. Por lo que hemos dicho al principio, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto va contigo en esa batalla. Va contigo en ese conflicto. No estamos solos. Pero lo que nosotros queremos, si es natural, es una solución aquí y ahora. No queremos un sacerdote, no queremos un sermón, no queremos una predicación, no queremos un anciano ni un pastor, queremos a alguien que nos resuelva el conflicto. Si es por notas, queremos que alguien nos saque las notas que necesitamos. Si necesitamos un trabajo, queremos que alguien nos resuelva el tema del trabajo. Si es por salud, queremos un buen médico. Pero lo que dice la Biblia, y eso es lo revolucionario, por usar una palabra, es que tenemos que estar confiados en el Dios que nunca cambia. Ten fe en el plan de Dios, confía en ello. Estás en conflicto, por un lado, controla tus emociones. Fíjate el versículo 3. Dice aquí, no te azores, no temas, no te desalientes. Y es que eso sobramos muy rápidamente, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros sois buenos nadadores. Si sois buenos nadadores, cuando vayamos algún día a algún río, quedaros cerca de mí porque yo no sé nadar. Así. Puedo mantenerme a flote un poquito, ¿no? Puedo morir en 5 o 10 metros, ¿no? Pero nada más. A mí me aterra el agua, ¿eh? Yo, no sé, mi conflicto podría ser el agua, ¿no? Yo necesitaría a alguien que esté ahí a mi lado para decirme, tranquilo, flota, respira. No, tranquilo, ve dando brazadas poco a poco y seguramente si me ayuda alguien a controlar mis emociones, ¿no? Mis miedos, posiblemente podré ir más lejos. Lo que Dios nos dice aquí es que
nos controlemos. Pero no en función de un pensamiento abstracto, no, yo tengo que ser como un estoico de esto, ¿no? De filosofía, ¿no? Yo tengo que, no, porque voy a confiar en Dios. Y hay veces que esa confianza en Dios, mis queridos hermanos, nos deja absolutamente solos ante el conflicto y ante la risa de la demás gente, y no vas a hacer nada, y te vas a quedar con esa cara, y vas a seguir adelante como si nada. No, no, como si nada, no. Confiando en Dios. Es que no queda otra cosa, mis queridos hermanos. Confiar en Dios, aunque cueste muchísimas veces. Estamos en conflicto. Recuerda también quién va contigo. Fíjate el versículo 4, sigue aquí hablando el sacerdote, ¿no? Porque, esa es una razón, Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. ¿Para qué cosa? Para salvaros. Claro. Sí, de eso se trata, sí. Sí, salvarme. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno, yo creo que aquí tenemos que hablar de un tema respecto a la fe. Creo que ha hecho mucho daño esta idea falsa de la cantidad de fe, ¿no? Y hemos malinterpretado este pasaje. Dice, si tenéis fe como un grano de mostaza, bueno, eso es como se mide. ¿La fe se tiene o no se tiene, mis queridos hermanos? Es así. No, yo medio que le creo a Dios. No, no, eso no es así. Yo confío en el Señor o no confío en Él. Ah, es que Dios no me da lo que necesito porque no tengo suficiente fe. No, es que no tenemos fe. Y depositar la fe en Dios no garantiza que recibiremos aquello que nosotros creemos que necesitamos, sino que Dios nos dará lo que Él sabe que necesitamos, que muchas veces no concuerda con lo que creemos. Y el conflicto sigue. Pero por eso decía al principio que creo que la gran victoria en los conflictos no es la resolución de ellos en sí mismos, sino cómo reflejamos el carácter de Dios, cómo aprendemos de nuestra relación con Dios. De eso se trata, de estar con Él siempre, en las buenas y en las malas. ¿No? ¿No es Dios bueno siempre? No lo decimos a veces. ¿O nos mentimos? Ah, Dios me está proveyendo porque tengo trabajo. ¿Y cuando no tienes trabajo, no te provee Dios? Ah, Dios es bueno cuando todo a mi alrededor va bien, pero cuando tengo un conflicto, cuando tengo un problema, no, Dios no es bueno. ¿Veis? No se trata de cuánta fe, sino de cuánto vamos a aprender de nuestra relación con Dios. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Algunos parecen pedir y hay resolución y victoria, entre comillas, ¿no? Otros transitan un largo desierto en el conflicto. No es qué o cuándo me lo va a dar Dios, lo que pido, sino que se trata de qué voy a aprender de Él, del conflicto y de su resolución. Eso es lo que tengo que aprender. Estarme con Él. No sé si esto te está haciendo suficiente en medio de tu conflicto. Piensa en tu conflicto, porque seguro que lo tienes. No sé si esto te está llevando a, bueno, ahora estoy más tranquilo ahora. Posiblemente estás más desesperado todavía. Ahora me hablas tú de fe. Búscame un buen trabajo. Me toque la lotería así bastante. Ya verás cómo resuelvo yo todo. No se trata de eso. Se trata de si tenemos o no una relación con el Señor. Fijaros, en este segundo punto, la segunda parte del pasaje, la segunda parte dice que debemos practicar la palabra. Fíjate en el versículo 5, dice aquí que los oficiales van a hablar ahora al pueblo y le van a decir algo que es extraño, como poco, como estrategia de guerra, ¿no? Dice aquí, los que han edificado casa, los que han plantado una viña y los que se acaban de casar, que no vayan a la guerra. Iros a vuestra casa. Y tú estás viendo el conflicto allí, ¿no? La guerra que viene. Y tienes allí a los oficiales que son, y estos son los del ejército, estos son los buenos, no los sacerdotes que están hablando la palabra. Estos son los que van a organizar el ejército. Dicen que estas 3 personas que se vayan a su casa. ¿Cómo? Y dice algo más, la segunda parte que es peor. Dice que si alguno tiene miedo, que se vaya también a su casa. ¿Quién quiere ir en este caso, ¿no? A Ucrania? A luchar por nuestros hermanos ucranianos, ¿no? Estas arengas así, ¿no? Nadie quiere ir a ningún conflicto. Bueno, que te peguen un tiro no es agradable. Qué raro todo esto. Yo creo que debemos recordar aquí un par de cosas. Por un lado, mis queridos hermanos, versículos del 5 al 7, Dios no tiene necesidad de nosotros
para ganar ningún conflicto. Es curioso que en Jeremías capítulo 24 se le dice al pueblo de Israel cuando va a Babilonia en cautividad que hagan precisamente esto. Os vais a quedar cautivos, así que casaros, plantad una viña y tened una casa. Os vais a quedar allí, disfrutad de la vida. Yo estoy con vosotros. Y aquí les dice lo mismo. Ante un conflicto, yo no necesito un gran ejército. No es por espada ni con ejércitos, sino con su Santo Espíritu. Es interesante cómo Dios va restando aquí a las personas con un propósito. Hacernos ver, me parece a mí, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino en quién vamos a confiar. Esto es muy importante. Muchas veces cuando nos metemos en un conflicto, estamos dentro de un conflicto, queremos nosotros ir, ¿no? Pasa eso, ¿no? Voy buscando apoyos por aquí y por allí, ¿no? Ya somos unos cuantos que vamos contra esto. No, no se trata de eso. Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Tenemos que confiar en este sentido en el plan de Dios, que no tiene que ver directamente con nosotros. Y la idea aquí también al final es de que no vayan no le vayan a meter miedo a los demás que están en el conflicto. Creo que la enseñanza para nosotros es muy clara. No importa cuánto miedo tengamos, Él tiene cuidado de nosotros siempre y podemos afrontar nuestros conflictos con una seguridad. La seguridad es que es en sus fuerzas y no en las nuestras donde podemos encontrar la paz para poder seguir caminando. Recordad que paz no es ausencia de conflicto. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ay, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, ¿no? Cantamos, ¿no? Y miramos casi extasiados. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, ¿no? En sus ondas de amor celestial. Esa paz no es ausencia de conflicto. Si dijéramos algo así en esta iglesia, estaríamos mintiendo desde la Biblia. ¿Cómo que no hay conflicto? Lo hay. Inmediatamente cuando pongamos un pie fuera de aquí. De lo que se trata es de animarnos a abrazar con fe nuestra relación con Dios, que es lo único que va a seguirnos llevando hacia adelante. En tercer lugar, ante el conflicto, confía en la estrategia de Dios. Ten confianza. Versículos del 10 al 18. Aquí también hay un quiebro interesante en esto de estrategias de guerra, ¿no? Recordáis que hay un libro por ahí que se llama El arte de la guerra. Es un tratado chino sobre la guerra y que muchos expertos han cogido y lo han convertido en pautas para tener éxito y demás. Pero fijaros aquí, dice en el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad, ¿no? Para ir a la guerra allí, cuando venga el conflicto, dice, primero busca la paz. Pero esto no son los principios de guerra. Bueno, sí, pero bueno. Ante el conflicto, en primer lugar, busca la paz. Dice aquí, hablas con ellos y les dices, bueno, queremos quedarnos con vuestras casas, queremos vuestra ciudad. Si te dicen que paz, pues muy bien, entonces lo que se hace es un tratado de vasallaje, es lo que tenía que hacer en ese momento el pueblo de Israel. Pero yo creo que nosotros, en primer lugar, cuando tenemos un problema, debemos dar un paso siempre en buscar la paz. ¿Alguien recuerda si yo presento mi ofrenda al altar, qué es lo único que puede estropear mi adoración con Dios? ¿Recordáis? Si presentas tu ofrenda al altar y allí recuerdas que a un hermano, ¿qué cosa? Tiene algo en tu contra, tienes un conflicto. ¿No sería más fácil decir, no, si tú has cometido un pecado terrible? No. Si hay algún conflicto entre hermanos, en esto conocerán que soy mis discípulos, ¿qué cosa? Si tuvierais amor los unos con los otros. Es el problema de los conflictos, que muchas veces pensamos en grandes cosas, pero son cosas mucho más cercanas. Así que cuando yo voy a un conflicto, lo primero que tengo que hacer es buscar la paz, encontrar motivos para estar bien con los otros. Israel en este caso tendría que enviar un grupo, una negociación, pedirles entrar a la tierra y tener una relación de vasallaje con ellos. Pero hay veces, muchas veces, nosotros tenemos que empezar a ser pacíficos.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esas son las reglas del reino. Y es muy diferente a entrar en un conflicto y barrer con todo. Tenemos, en ese sentido, que tener una característica del reino que es buscar la paz. Y en segundo lugar, si viene el conflicto y no hay nada más que entrar en él a cuchillo, como se suele decir, lo importante aquí es no dejarnos arrastrar. Fijaros, versículos del 12 al 18. Son textos difíciles, ¿no? Porque lo que se dice aquí es que cuando entras en un conflicto, si hay que ir a la guerra, pues nada, tienes que arrasar con todo el mundo, ¿no? Vale, este principio es específico y única y exclusivamente para Israel y tiene dos connotaciones importantes que evidentemente en una predicación no se puede hablar de todo esto, pero tenemos que recordar dos cosas. En primer lugar, estas directrices de guerra se dieron al pueblo en el momento concreto de su historia, como medio para la conquista y como medio de juicio de Dios contra esas naciones. Hay un equilibrio allí. ¿Vale? No podemos desarrollarlo todo en este momento, pero ahí está eso. Dios también está haciendo un juicio sobre estas naciones a través de Israel, que está conquistando su tierra. Pero para nosotros, lo que nos corresponde a nosotros aprender aquí es esto: para que no se enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Por eso que yo creo que en este segundo punto aquí, en el tercer punto, cuando venga el conflicto no dejemos arrastrarnos. No seamos como todo el mundo, no tengamos el carácter del mundo, ¿no? Ahora yo también voy a gritar, yo también voy a decir, yo también voy a reclamar. Cuando nos encontramos cansados, asustados y frustrados, tan metidos en lo que nos está haciendo daño, tenemos la tentación a veces de ser y hacer como todo el mundo. Y hay veces que nos callamos estas cosas. No, yo voy al instituto allí, si me dicen algo yo le meto un puñetazo. O si me insultan, yo insulto, ¿no? En el trabajo, bueno, si todo el mundo se queda con algo, yo también me quedo con algo. No voy a ser yo menos. Si sí que mentir, se miente. No resolvamos el conflicto como todo el mundo, no. Lo que Dios, una vez más, quiere enseñar al pueblo de Israel y también a nosotros es que nosotros somos santos, somos distintos. Si no, ¿qué sentido tiene todo esto? Si yo también voy a responder a otro con un puñetazo cuando me dicen algo, pues, ¿qué haces aquí esta mañana? ¿Qué hago aquí esta mañana? Si nosotros vamos a terminar siendo como todos, entonces, ¿qué relación tenemos con Dios? Esa es la gran pregunta. No, Señor, ¿cuándo me vas a quitar el conflicto? No, Señor, ¿cuánto voy yo a mostrar tu carácter en medio de esta circunstancia? Creo que en los conflictos es cuando mejor calibramos cuál es nuestra relación con Dios. Pelea, lucha, discute, claro que sí, hay veces que hay que ser firmes, pero siempre desde la santidad y la fe en el único que puede sostenernos y darnos la victoria que de verdad importa, la de haber hecho la voluntad de Dios. Esa es la gran victoria. Por eso estoy convencido de que para nosotros lo que tenemos que aprender no es ni más ni menos que ser como Jesús en medio de los conflictos. Y en cuarto lugar, y ya vamos terminando, ante el conflicto confía en la provisión de Dios. Ten cabeza. Versículos 19 al 21. El otro, cuando sities una ciudad, dice aquí, y esto es muy bonito porque lo que el Señor quiere es que se cuide el entorno de una forma, ¿no? Dice, cuando llegues allí, no vayas destruyendo todos los árboles, que los árboles no te hacen nada. Esto me hace mucha gracia, ¿no? Los árboles no son personas para ir en tu contra. ¿Para qué te vas a liar a hachazos allí? ¿No? Tranquilo. No, estoy en guerra. No. Tranquilo. ¿Por qué debemos tener cabeza? En primer lugar, creo en estos dos versículos una enseñanza aquí: sé cuidadoso con tu entorno en medio del conflicto. Otros ejércitos que no eran el ejército de Israel arrasaban para destruir al enemigo. Es un poco la estrategia que está siguiendo lo que vemos que nos dice. Yo no hablo como una estratega de guerra, ¿no? Lo que ponen en las noticias, ¿no? Que van arrasando con todas las ciudades de Ucrania, las dejan peladas. Eso es una locura. Porque ¿quién quiere esa tierra después? No, tenemos mucho dinero para remontar todo eso otra vez. Bueno, sí, pero qué terrible, ¿no? Lo que Dios les decía a ellos: ten cuidado con el ecosistema alrededor, ¿no?
no rompas todas las cosas. Yo creo que nosotros también en un sentido debemos cuidar el ecosistema nuestro durante el conflicto, no destruir la tierra de las relaciones, de la confianza, de la honestidad, arrasar con todo eso, ¿no? Hay quienes cuando entran en un conflicto destruyen todo y es posible que haya tiempos de restauración. Por eso es mejor no arrasar con todo cuando tenemos un conflicto, sobre todo con otra persona. Tengamos cuidado, en un sentido, me parece a mí, esta idea de no destruirlo todo, ¿no? Que nadie diga jamás de nosotros que dinamitamos todos los puentes, porque nuestro Dios, el único que salva, el que nos sacó de la tierra de Egipto, nunca dinamita los puentes con nadie. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si el padre del hijo pródigo hubiese dinamitado los puentes de relación, nunca tendríamos esa gran parábola. Nosotros tenemos que ser agentes de paz en medio de los conflictos. Esto no quiere decir que no tengamos carácter, y que nos pongamos firmes. Hay veces que sí, pero siempre desde la perspectiva de la misericordia y de la santidad de Dios. Así que yo creo, no sé qué pensáis, se puede hablar después, ¿no? Pero yo creo que debemos ser cuidadosos con nuestro entorno en medio de los conflictos, no tener cabeza para estas cosas. Además, el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 46, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Imaginaros. Sí, la misma cara que se os queda a vosotros y a mí cuando escucho esto. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Con un propósito, con una finalidad. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Veis el carácter de Dios en medio de todo esto? Qué difícil, ¿no? El tema de los conflictos. Yo, si me ponen a mí, ya estoy confesando, si me ponen a mí a escoger, si me quiero ir a Ucrania a resolver el conflicto ucraniano o el conflicto que tengo con algunas personas, casi me iría a Ucrania. Porque allí no está implicado mi orgullo. Allí no está implicada mi necedad. Pero con las personas cercanas sí. Y debemos ser agentes de esta renovación. Y para terminar, sé creativo con tu entorno, el versículo 20, ¿no? Los árboles que estaban allí que podían convertirse, ¿no? Se podían romper y construir otra cosa, pues muy bien. Y creo que debemos ser creativos también en nuestro entorno cuando estamos delante de un conflicto, ¿no? Quizá debemos probar con hablar con respeto, con empatía, con amor, escuchar sinceramente, posiblemente. Quizá debamos apelar a aquello que nos sigue vinculando con los demás, a momentos en que sí había paz, entre comillas, por decirlo así, y desde allí buscar caminos que nos lleven al final del conflicto. Así que 4 cosas. Ante los conflictos, confiemos en el poder de Dios, confiemos en el plan de Dios, confiemos en la estrategia de Dios y confiemos en la provisión de Dios. Tengamos cabeza para pensar. Dios es un Dios de paz. No nos manda a arrasar con nadie. Pero también Dios es un Dios que quiere cuidar de nosotros. Dios es un Dios que quiere que nosotros tengamos una sola convicción en medio de nuestros conflictos, el que sea. Yo estoy contigo. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Ese Dios, Jehová de los ejércitos, de la guerra. Sí, ese es el Dios que está con nosotros. Dios no ha prometido aquí que no iba a haber ningún conflicto, que la paz sería no tener conflicto, no lo dice en ningún momento. Pero sí dice, yo soy vuestro Dios. En esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero animaros a renovar vuestra relación con el Dios que quiere lo mejor para nosotros. No sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, pero quiere lo mejor para nosotros, quiere nuestra paz. Y nuestra única paz es estar en relación directa con Él. Alrededor puede llover, caer chuzos de punta, llueva, trueno, relampaguee, nuestro Dios está con nosotros.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Los planes. Y son planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios nos ama tanto, mis queridos hermanos, incluso en medio del conflicto. Y si tú estás triste, estás de bajón, tienes ganas de salir corriendo, como decía esta mañana Abel, ¿no? No estés lejos, estate cerca. La sangre del Señor Jesucristo ha sido derramada por nosotros para que estemos cerca. Antes no erais pueblo, pero ahora habéis sido hecho pueblo. Pueblo de Dios, familia de Dios, coherederos con Él. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios por estas cosas. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra y gracias, Padre, porque tú eres el Dios de la guerra, eres el Dios de la paz, eres el Dios que quiere que nos encaminemos por caminos y sendas de paz que atraigan a otros a tu nombre y a tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a descansar de ti. Gracias, Padre, por este domingo tan espléndido y te pedimos, Señor, que podamos reflexionar en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.